Ok, vamos a ver otra aplicación. En este caso se llama volúmenes, cálculo de volúmenes. Y el método que vamos a utilizar se llama volumen por sólido de revolución. Sólido de revolución. Y la idea es la siguiente. Antes de plantear la función y la fórmula, etcétera, quiero hacer un ejemplito pequeño, un bosquejo para que quede lo más claro posible a la hora de abstraer esto un poco, que sería lo siguiente. Supongan que tenemos el eje X. Aquí, bueno, no lo supongan, aquí lo estoy poniendo. Aquí está el eje X y tenemos una canica. Entonces, esa canica está aquí y aquí está otra canica y aquí está otra canica y aquí está otra canica. Ahí está. Y cada una de esas canicas está amarrada por un alambre muy delgadito, pero completamente sólido al eje X. Entonces tenemos un alambre aquí, otro alambre aquí, otro aquí y otro aquí. Ahí está, tenemos 4 alambres. Y voy a hacer lo siguiente. Ojo que para esto se ocupa muchísima imaginación. Voy a rotar velozmente el eje X. ¿Ok? Entonces, como si agarrara el eje X y le hiciera así, muy, muy rápido. Pero lo que se va a formar es lo siguiente. Ustedes se van a dar cuenta que se va a formar una especie de volumen. O sea, esto que está aquí se va a ver de esta manera. Y este de aquí se va a ver de esta manera. A ver, ahí ocupamos imaginación, por eso les digo. Y este se va a ver de esta manera. Uy, creo que no me deja hacerlo tan chiquito. Sí, esto voy a tener que hacerlo a mano. No importa. Y este se va a ver así. Sí, está quedando medio chafa. Así. Y este más chiquito, así, etcétera. Entonces, si ustedes se ponen acá enfrente, si ustedes se ponen aquí y voltean a ver para este lado, ahí están las pestañas, ahí está su ojo, y voltean a ver para ese lado, lo que van a ver es un círculo grande, después un círculo más pequeño, después un círculo más pequeño, pero lo que van a ver es un círculo. Si yo le pongo más bolitas, por ejemplo, otra bolita aquí, otra bolita aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, pues lo que van a ver es un montón de circunferencias de diferentes tamaños, pero cuando junten todas, eso va a dar la impresión de que aquí hay un volumen. Entre más esferitas tenga y yo le dé más vueltas a las esferitas, se va a ver más claro que lo que tenemos es un volumen, porque ya tendríamos profundidad, ¿no? Ya tendríamos, por ejemplo, el eje Y para allá y el eje Z para acá. Bueno, entonces esto nada más fue para motivar la imaginación y que sea más fácil entender lo que voy a hacer ahorita, porque en esencia lo que voy a hacer ahorita es esto que acabo de dibujar. Ahora sí, pensemos en una función. Pensemos en una función f de x continua y Riemann integrable. Riemann integrable. Y la podemos dibujar como siga, ¿no? Que la podemos representar, o mejor dicho, expresada como sigue. Como sigue. Entonces, ahora sí, viene lo divertido. Tenemos el eje X, el eje Y vamos a poner nuestra función. Por ejemplo, esta. F de X. Perfecto, esa es nuestra función. La voy a poner un poquito más divertida, algo así.
¿sí? Esa es nuestra función. Y hagan de cuenta que aquí es donde tenemos las esferitas, ¿sí? Un montón de esferitas, bla, bla, bla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar el eje X y le voy a dar un montón de vueltas, rapidísimo. O sea, le voy a hacer así. Por eso vean el título, revolución, ¿no? De dar vueltas. Entonces, cuando yo le doy vueltas a la función va a ser todo esto. Se le va a dar vuelta al eje X y lo que tendríamos es algo así. A ver, mejor. Algo así. De manera que, si ustedes se paran enfrente, nuevamente, si ustedes se paran acá enfrente, lo que van a ver es esto. Una circunferencia aquí, otra circunferencia aquí, otra circunferencia aquí. O sea, van a ver un montón de circunferencias como el gusanito, los juegos que venden en la feria, ¿no? Los que cuando uno es niño siempre quiere que nos compren, los que se hacen como así, ¿no? Y que, o sea, como un gusanito van a ver. Ok, bueno, ¿y esto qué tiene que ver para el volumen? Bueno, pues lo tiene que ver todo. Porque necesito que recuerden algo de la maestra Teresita o del maestro Joel en la primaria. ¿Y qué nos decía la maestra Teresita en la primaria? Pues nos decía que el área de un círculo, mejor dicho, de una circunferencia de la primaria, sabemos que el área de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Eso sabemos. Perfecto. ¿Qué necesitamos saber para calcular la circunferencia? El área, el radio. En esencia, nada más el radio. Claro, si te dan el diámetro, pues lo partes en dos y listo. Pero ¿qué necesitas para calcular el volumen? ¿Pero qué volumen? Pues vean qué figura se forma aquí. Aquí se forman cilindros. Aquí tengo un cilindro. Aquí tengo otro cilindro. Otro cilindro. Otro cilindro. Otro cilindro. Otro cilindro, etcétera. Entonces tenemos un montón de cilindros aquí. Claro, entre más juntitas ponga yo las circunferencias, pues los cilindritos van a salir más bonitos. O sea, no vamos a tener tantos huecos como aquí. Observen que aquí tenemos huecos. Pero eso, como ustedes ya podrán estar imaginando, esos huecos los vamos a solucionar metiéndole más cilindros en medio o haciendo el ancho del cilindro mucho más pequeño. Ok, bueno, pues el área de un cilindro, el volumen, perdón, el volumen de un cilindro, que aunque ustedes no se acuerden, también lo vieron en primaria, en sexto, el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Área de la base por altura. ¿Y quién es la base? Pues vean la base, ¿quién es? La base es la circunferencia. Entonces, el volumen de un cilindrito es pi por radio al cuadrado. ¿Y quién es la altura? Pues la altura es esta distancia que hay aquí, esta distancia que hay aquí, esta distancia que hay aquí. Entonces, como esa distancia se encuentra en el eje X, lo más lógico es llamarle delta X, delta X, delta X1, 2, 3, etcétera. O sea, tenemos diferentes alturas, pero a esas alturas yo le llamo delta X. Ah, pues el volumen, lo voy a poner más para acá, el volumen de un cilindro, por ejemplo, el cilindro ganón va a ser este de aquí, lo voy a dibujar, este de aquí, vamos a calcular el volumen de este cilindro. Ah, pues el volumen de ese cilindro es área de la base, volumen de un cilindro, por eso le pongo del cilindro I, es pi por radio I al cuadrado por delta XI. ¿Por qué delta XI? Porque esta I va a estar cambiando dependiendo el número de cilindro. El cilindro 1 pues va a ser delta X1, el cilindro 2 delta X2, delta X3, etc. Recuerden que esto lo veíamos en las sumas de Riemann. Perfecto. Ahora nos queda una pregunta pendiente. ¿Quién es el radio? ¿Quién es R? Me voy a traer un cilindrito para acá, solo para que sea fácil verlo.
Hagan de cuenta que este es un cilindrito de los que estamos tratando. Aquí está, etcétera. Y vean que aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Lo voy a hacer con reglita para no arriesgarme y que salga chueco. Y aquí tenemos el eje Y. Va, perfecto. Entonces, ¿quién es el radio? Observen una cosa. El radio es la distancia que hay del eje X a cualquier punto de la circunferencia. Esto de aquí es el radio, pero vean con quién coincide. Coincide con la altura de la función. Entonces, si este es el punto XY, ¿por qué XY? Repito, porque podemos estar en cualquier punto del eje X, el XY es cualquier punto por ahí en medio, pues la altura será F evaluada en el punto XY. Entonces llegamos a, claro, esto después hace esto, ¿no? O sea, crece el cilindro aquí, etcétera, y por eso acá tenemos cilindros más grandes y todo eso, ¿no? Ahorita nada más tengo un solo cilindro, de manera que el radio pues es igual a la función evaluada en el punto XY. Pues perfecto. Eso lo sustituyo aquí. El volumen del cilindro Y es igual a pi por el radio, pero el radio es F de XY al cuadrado por delta de XY. Y se van a dar cuenta aquí de algo muy curioso. Da igual si yo agarro este XY o agarro el XY un poquito más para acá o un poquito más para acá, porque todos pegan en esta misma altura. Entre más cilindros tenga, obviamente estos se van a apachurrar, o sea, se va a hacer como un acordeón, y los huequitos que tengo aquí se van a hacer más pequeños, o sea, casi se van a hacer cero los huequitos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que este XY realmente no tiene que estar en el centro, puede ser un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Cuando eso ocurre, le llamamos XY asterisco o XY muestral. Le ponemos un asterisco aquí solamente para indicar que podemos tomar cualquier X dentro del intervalo. No tiene que ser exactamente el del centro. Y esto tiene una justificación muy fuerte. La justificación es la siguiente. Para encontrar todo el volumen, tenemos que sumar cada uno de los cilindros. Es decir, el volumen total va a ser aproximadamente igual al volumen 1 más el volumen 2 más el volumen del cilindro 3 más etcétera, etcétera, más el volumen del cilindro N. Si tengo 10 cilindros, pues voy a tener 10 sumas. Si tengo 1000 cilindros, pues voy a tener 1000 sumas. Y esto sabemos que lo podemos poner así. El volumen total es aproximadamente igual a la suma desde I igual a 1 hasta N del volumen I. Pero ¿quién es el volumen I? Vean las bondades de este tipo de escritura. El volumen I es esto que está aquí. Pues lo sustituimos. El volumen total es aproximadamente igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de pi. En vez del radio voy a poner aquí la función. La función f de x y asterisco al cuadrado delta x y. ¿Y por qué aproximado? Porque yo tengo un número definido de rectángulos, 10, 20, 30, 50. Si yo quiero que este volumen sea exacto, estos huequitos de aquí los tengo que eliminar. ¿Cómo los eliminamos? Diciéndole a esta suma que no pare, sigue, sigue. O sea, le tenemos que decir a la suma que sume, que sume, que sume, que sume, que sume, que sume, que sume infinito número en este caso no es de rectángulos, de cilindros. Entonces, el volumen total va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De todo esto. Lo voy a copiar y a pegar. Yo sí puedo porque aquí el iPad me lo permite. Ustedes tienen que volverlo a escribir. Esto que está aquí, damas y caballeros, se llama suma de Riemann. Esto que está aquí se llama suma de Riemann.
Y a mí no me deja de sorprender cómo en México, ya lo he dicho muchas veces, cómo en México, mientras nos estábamos agarrando a pedradas y escobazos con los españoles en 1600, en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, estaban pensando cómo sumar infinito número de cilindros, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con la cultura mexicana. Somos un país no malo, pero somos un país con poca historia porque tenemos poco tiempo que somos un país en comparación con otros países europeos. Entonces, no hay que ser tan duros cuando nos juzgamos. Ellos tienen ventaja porque ellos desde mucho tiempo antes ya habían sido colonizados por otros imperios, y en México no. En México realmente somos un país muy joven con 200 años de pseudo independencia, ¿no? Entonces, hay que tener eso en mente antes de hacer algún juicio rudo contra México. Esta suma de Riemann, regresando al tema, tiene una característica importantísima. Si tú sumas todos los cilindros por debajo de la función o todos los cilindros por encima de la función, y si en el límite esa suma es la misma, que para muchas funciones eso va a pasar, eso se le llama que la función es Riemann integrable. Por lo tanto, esto que está aquí evoluciona y se convierte en esto. El volumen total, simplemente le voy a llamar volumen, el volumen va a ser igual a la integral desde A hasta B de pi por la función elevada al cuadrado por el diferencial de x. Y como ustedes pueden estar sospechando, pi es constante, por lo tanto pi lo podemos sacar de la integral y nos va a quedar solamente la integral, qué fea. Otra vez, la tercera es la vencida. Está la integral de a b de la función elevada al cuadrado por el diferencial de x. Pues esta expresión de aquí es la fórmula que nos permitirá calcular el volumen de cualquier función revolucionada. Vean, lo que van a ver son circunferencias de cualquier función revolucionada alrededor del eje X. Podemos hacer una construcción parecida alrededor del eje Y, o si lo hubiera, alrededor del eje Z, o de cualquier otro eje con cualquier otro ángulo. La fórmula sería equivalente y funcionaría perfectamente. Ok, entonces voy a hacer un ejemplo para que vean lo fácil y divertido que es calcular volúmenes por revolución. Entonces, ejemplo. Calcular el volumen de revolución de la función f de x igual a x al cuadrado de 0 a 2. Ahí está, de 0 a 2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primerito, hay que graficar para imaginarnos lo que estamos haciendo, mejor dicho, para no tenernos que imaginar, para ver lo que estamos haciendo. Entonces, aquí está. XY. Si me pagaran por cada vez que digo eje X, eje Y, ya sería millonario, ¿no? Entonces, la función x cuadrada, ¿cuál es? Es esta de aquí. Es una parábola, ahí está. Agarramos el eje X, le damos la vuelta y lo que se nos va a generar es algo así. Entonces tendríamos algo así. Yo lo dibujo así, espero que ustedes lo dibujen mejor. Ustedes tienen regla y todo y lo pueden dibujar muy bonito. Ahí está, etcétera, como quieran. Incluso le pueden meter aquí un poquito más de caché. Ahí, que se vea como una trompeta, ¿no? Y justamente esta función f de x, que es una parábola, si la hacemos rotar alrededor del eje x, lo que nos va a generar es una especie de trompeta, ¿no? Como una tuba o algo así. Y lo que queremos calcular es el volumen que cabe ahí adentro, en un lugar específico, desde 0, 1,
hasta 2. O sea, en esta sección queremos calcular el volumen solamente de esta sección de aquí. Entonces, pues adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la formulita que dice, el volumen va a ser igual a pi por la integral de la función al cuadrado. ¿Cuál es la función? La función es x cuadrada. Pues esto lo tenemos que elevar de nuevo al cuadrado. Vean por qué. Aquí tenemos la función y nos dice que la función la tienes que elevar al cuadrado. Pues aquí está la función y la elevamos al cuadrado. Diferencial de x de 0 a 2. Pues esto es igual a pi por la integral de 0 a 2. X cuadrada al cuadrado es x a la 4. Diferencial de x. Todavía no integro. Lo único que hice fue preparar la integración. Ahora sí, integral de x a la 4, pues es x a la 5 entre 5. Evaluado desde 0 hasta 2. Vean que aquí hay un 1, entonces esto lo podemos pensar como un quinto de pi por x a la 5 desde 0 hasta 2. Esto nada más fue para preparar un poquito mejor la integral y que sea más fácil hacer las cuentas. Ahora sí sustituimos un quinto pi, en vez de la x le pongo 2 a la 5 menos lo mismo, un quinto pi, y en vez de la x le pongo 0 a la 5. Por fortuna, esto que está aquí es 0, 0 a la 5, 5 por pi 0, entre 5, 0. Y solamente nos queda 2 elevado a la 5. 2 a la 5, pues es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Pues esto va a ser 32 quintos de pi. Y como estamos hablando de volumen, las unidades son cúbicas. Este es el volumen que cabe adentro, el volumen de agua, el volumen de materia, el volumen de jugo, el volumen de mezcla, el volumen de aire, lo que ustedes quieran. Ese sería el volumen y el procedimiento es realmente equivalente a calcular, como lo hacíamos en la primaria, el volumen de cilindros. Vean que en la primaria calculábamos un volumen de un cilindro así de hecho, solamente que ahora lo que estamos haciendo es calcular el volumen de un infinito número de cilindros y después lo estamos sumando. Esa es la suma de Riemann aplicada al volumen.